Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. En esta ocasión seguiremos trabajando en nuestro centro de mesa de girasoles. Nos quedamos en la vuelta número 69, así que el día de hoy comenzaremos a trabajar a partir de nuestra vuelta número 70. Antes de iniciar, les invito como siempre a suscribirse al canal si es que no lo han hecho. Es completamente gratis. También a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video y les agradezco mucho que me apoyen con su like. Vamos a comenzar nuestra vuelta número 70 con 7 puntos altos. Voy a subir aquí con 3 cadenas representando el primero y voy a completar con los que tengo abajo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a realizar 2 cadenas de separación. Fijo mi primer casita encima de mi último punto alto y voy a fijar una segunda casita encima del primer punto alto siguiente. Tejo un total de 13 puntos altos. Este ya es el primero. Me voy apoyando en los que tengo abajo para completar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tejo el 11 y el 12 adentro de mi casita y el 13 encima de mi siguiente punto alto. Así. Continuamos tejiendo 2 cadenas y voy a fijar encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior. Continuamos tejiendo 7 puntos altos y una casita. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, tejo el 5 y el 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Hago 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior. Seguimos trabajando con 4 puntos altos y una casita. Este es el primero de 4, 2, 3 y 4. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este vuelve a ser el primero de 4, 2, 3 y 4. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto. Así. Continuamos tejiendo 13 puntos altos y 2 casitas. Este es el primero de 13. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita de abajo. Cuatro, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Voy a realizar 2 cadenas de separación, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente. 2 cadenas de separación y voy a fijar encima de mi último punto alto. Así. Continuamos tejiendo una ventana y una casita. Hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto, tejo 2 cadenas y voy a fijar en la parte central de mi ventana de abajo con punto alto. Voy a realizar un moño, hago 2 cadenas, fijo en mi siguiente punto alto con medio punto, 2 cadenas y fijo con punto alto encima del siguiente. Continuamos tejiendo 13 puntos altos y una casita. Este es el primero de 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos tejiendo 10 puntos altos. Este es el primero de 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 2 cadenas y hago 7 casitas. 1, 2, 3, 4, 5, 5 las 6 encima de mi primer punto alto y las 7 encima del cuarto punto alto siguiente. Este es el primero de 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 70. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 71. Comenzamos nuestra vuelta número 71 con 10 puntos altos. Voy a subir con 3 cadenas representando el primero y me voy apoyando en los que tengo abajo para completar. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi siguiente punto alto. Continuamos con 2 cadenas de separación y me voy apoyando encima de cada casita de abajo hasta completar 7 en total. 2, 3, 4, 5, 6 encima de el primer punto alto y la 7 encima de el cuarto punto alto siguiente. Así. Continuamos tejiendo 7 puntos altos y 2 casitas. Este vuelve a ser el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente, 2 cadenas y fijo encima de el cuarto punto alto siguiente. Continuamos tejiendo 7 puntos altos y una casita. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto. Continuamos tejiendo una ventana y 16 puntos altos. Hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto. Este es el primero de 16. Voy a tejer el 2 y el 3 adentro de mi casita. El 4 encima de mi siguiente punto alto. Del 5 al 9 adentro de mi ventana. 6, 7, 8, 9, 10 encima de mi siguiente punto alto,
11 y 12 adentro de mi casita, 13 encima del siguiente punto alto, 14 y 15 adentro de mi casita y 16 encima de mi siguiente punto alto. Así. Continuamos tejiendo 2 casitas y 7 puntos altos. Voy a realizar 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto siguiente, 2 cadenas, fijo encima de mi séptimo punto alto siguiente. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Continuamos con 5 casitas y 4 puntos altos. Voy a realizar 2 cadenas de separación, fijo la primera encima de mi primer punto alto siguiente, la segunda encima del cuarto punto alto siguiente, la tercera encima del primer punto alto, la cuarta encima de mi cuarto punto alto y la quinta encima del primer punto alto siguiente. Voy a tejer 4 puntos altos. Este es el primero, 2, 3 y 4. Continuamos tejiendo 2 casitas y 10 puntos altos. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto de abajo, 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este es el primero de 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a tejer 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto de abajo, 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este vuelve a ser el primero de 10 para cerrar. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 71. Vamos a girar nuestro tejido y vamos con la vuelta número 72. Comenzamos nuestra vuelta número 72 con 7 puntos altos. Voy a subir aquí con 3 cadenas representando el primero y me voy a apoyar en los de abajo para completar. 3, 4,
5, 6 y 7. Continuamos tejiendo 5 casitas. Voy a hacer 2 cadenas de separación. Fijo encima de mi último punto alto de abajo, 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita, 2 cadenas, fijo encima de la siguiente casita, otra vez 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas y fijo encima de mi séptimo punto alto de la vuelta anterior. Continuamos nuevamente con 7 puntos altos. Este vuelve a ser el primero de 7, 2, 3, 4, tejo el 5 y el 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente, 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto. Continuamos tejiendo 13 puntos altos. Este es el primero de 13. Voy a tejer el 2 y el 3 adentro de mi casita. Cuatro encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita, 7 encima de mi siguiente punto alto, 8 y 9 adentro de mi casita, 10 encima de mi siguiente punto alto, 11 y 12 adentro de mi casita, 13 encima de mi siguiente punto alto. Voy a realizar 2 cadenas de separación, fijo encima de mi primer punto alto siguiente, 2 cadenas, fijo encima del cuarto punto alto siguiente, 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto, y son 3 casitas. Continuamos con 22 puntos altos. Este es el primero de 22. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita. Cuatro encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita, 7 encima de mi siguiente punto alto, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
y 22. Continuamos ahora con 2 cadenas y fijo en la parte central de mi ventana de abajo con punto alto. Continuamos con 4 puntos altos. Este es el primero de 4. Voy a tejer el 2 y el 3 adentro de mi ventana y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas de separación y voy a realizar un total de 15 casitas. La primera la fijo encima de mi primer punto alto siguiente, la segunda encima del cuarto punto alto, la tercera encima del último, 4 y 5 ya las tengo marcadas. Voy a repetir las 5. Fijo las 6 encima de mi cuarto punto alto, la 7 encima del último y a partir de la 8 ya las tengo marcadas en mi vuelta anterior. 9, 10, 11, 12, 13, fijo la 14 encima de mi primer punto alto siguiente y la 15 encima de mi cuarto punto alto siguiente. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 72. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta número 73. Comenzamos nuestra vuelta número 73 con 10 puntos altos. Voy a subir aquí con 3 cadenas representando el primero y me voy apoyando encima de cada uno de los de abajo hasta completar. 3, 4, 5, 6, 7. Voy a tejer el 8 y el 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi siguiente punto alto. Voy a realizar un total de 14 casitas. Hago 2 cadenas de separación entre cada una y me voy apoyando encima de cada casita de la vuelta anterior. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Así. Continuamos ahora con 4 puntos altos y una casita. Este es el primero de 4, 2, 3 y 4. Hago 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos con 25 puntos altos y otra casita. Este es el primero de 25. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dejo el 23 y el 24 adentro de mi casita y el 25 encima de mi siguiente punto alto. Así. Continuamos tejiendo 2 cadenas y voy a fijar encima de mi siguiente punto alto. Seguimos con 19 puntos altos y 3 casitas más. Este es el primero de 19. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, tejo 17 y 18 adentro de mi casita y 19 encima de mi siguiente punto alto. Voy a realizar 2 cadenas de separación, fijo encima de mi primer punto alto siguiente, 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas y fijo encima del último punto alto de la vuelta anterior. Continuamos con 10 puntos altos. Este es el primero de 10. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita, el 7 encima de mi siguiente punto alto, 8 y 9 adentro de mi casita, el 10 encima de mi siguiente punto alto. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita y vuelvo a tejer 10 puntos altos para cerrar. Este es el primero, hago 2 y 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 73. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 74. Comenzamos nuestra vuelta número 74 subiendo con 3 cadenas para representar mi primer punto alto. Y voy a tejer 7 puntos altos en total. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Continuamos con 2 casitas de separación. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto de abajo, 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este es el primero de 16. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tejo 11 y 12 adentro de mi casita, el 13 encima de mi siguiente punto alto, 14 y 15 adentro de mi casita y 16 encima de mi siguiente punto alto. Continuamos tejiendo 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos tejiendo
7 puntos altos y una casita. Este es el primero de 7. Dos, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente. Continuamos tejiendo 13 puntos altos y 10 casitas. Este es el primero de 13. Me voy apoyando en los que tengo abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tejo el 11 y el 12 adentro de mi casita y el 13 encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos ahora con 10 casitas en total. Hago 2 cadenas de separación, me voy brincando 2 puntos altos, fijo en el siguiente. Aquí ya llevo una, me brinco 2, fijo en el siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fijo la 8 encima de mi último punto alto de abajo, la 9 encima del primer punto alto siguiente y la 10 encima de mi cuarto punto alto siguiente. Continuamos tejiendo 4 puntos altos. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Hago 2 cadenas de separación y voy a tejer 14 casitas en total, apoyándome en las que tengo abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 y fijo la 14 encima de mi cuarto punto alto. Cierro mi vuelta con estos mismos 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 74. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta 75. Comenzamos nuestra vuelta número 75 con 10 puntos altos. Voy a subir aquí con 3 cadenas para representar el primero y me iré apoyando en los que tengo abajo para completar. Aquí ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, tejo el 8 y el 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas y hago 3 casitas en total. 1, 2 y 3. Así. Continuamos tejiendo 10 puntos altos nuevamente y 7 casitas. Este es el primero de 10. Voy a tejer 2 y 3 adentro de mi casita, 4, 5 y 6 adentro de mi casita, 7 encima de mi siguiente punto alto, 8 y 9 adentro de mi casita y 10 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 casitas en total. Continuamos tejiendo 4 puntos altos y una casita. Este es el primero de 4. 2, 3 y 4. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto. Continuamos con 25 puntos altos y una casita. Este es el primero de 25. Voy a tejer 2 y 3 adentro de mi casita de abajo, el 4,
encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita, 7 encima de mi siguiente punto alto, 8 y 9 adentro de mi casita, 10 encima de mi siguiente punto alto, 11 y 12 adentro de mi casita, 13 encima de mi siguiente punto alto, 14 y 15 adentro de mi casita, 16 encima de mi siguiente punto alto, 17 y 18 adentro de mi casita, 19 encima de mi siguiente punto alto, 20 y 21 adentro de mi casita y 22 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 23 y 24 adentro de mi casita y el 25 encima de mi siguiente punto alto. Voy a tejer 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este es el primero de 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Continuamos tejiendo una casita y 7 puntos altos. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita, 4, 5, 6 y 7. Continuamos tejiendo 3 casitas y 7 puntos altos. Voy a realizar 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior, 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente, 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior. Continuamos tejiendo 10 puntos altos. Este ya es el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto, 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente casita. Este vuelve a ser el primero de 10, tejo 2 y 3 adentro de mi casita de abajo y a partir del 4 me apoyo en los mismos que tengo de la vuelta anterior. 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 75. Vamos a girar nuestro tejido y vamos con la vuelta número 76. Comenzamos nuestra vuelta número 76 con 7 puntos altos. Voy a subir con 3 cadenas representando el primero y voy a tejer 6 puntos altos más para completar mi grupo de 7. 4, 5, 6 y 7. Hacemos 6 casitas de separación, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto, hago 2 cadenas, 2, 3, fijo encima de el cuarto punto alto de la vuelta anterior y fijo encima de el séptimo punto alto y encima del último, y así formo mis 6 casitas. Continuamos con 10 puntos altos y una casita. Este es el primero de 10. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita, 4, 5 y 6 adentro de mi casita, 7, 8 y 9 adentro de mi casita, y 10. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior. Continuamos tejiendo 16 puntos altos y una casita. Este ya es el primero de 16. 2, 3, 4, tejo el 5 y el 6 adentro de mi casita, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente, 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto siguiente. Continuamos con 22 puntos altos. Este es el primero de 22. Me apoyo en los que tengo abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Continuamos tejiendo 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto siguiente. Continuamos tejiendo 4 puntos altos y 5 casitas. Este es el primero de 4, tejo 2 y 3 adentro de mi casita de abajo y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Hago 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 casitas en total. Continuamos tejiendo 16 puntos altos. Este es el primero de 16. Hago 2 y 3 adentro de mi casita. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tejo 14 y 15 adentro de mi casita y 16 encima de mi siguiente punto alto. Voy a tejer 2 cadenas de separación y hago 3 casitas. 1, 2 y fijo la tercera encima de mi cuarto punto alto. Este es el primero de 7 para cerrar. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 76. Pues bien, princesas, yo hasta aquí voy a dejar este video, como siempre agradeciendo mucho el favor de su atención. Recuerden que ya tenemos disponible aquí en el canal la lista de reproducción de este proyecto. Ahí estoy ingresando todos los videos que vamos realizando y en la parte de la descripción de cada uno se encuentra el número de video para que sea más fácil para ustedes ubicarlos. Pues deseo que sigan pasando un excelente día, que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Bye.